En los últimos años, el turismo ha experimentado una gran evolución a nivel mundial. Las posibilidades son ahora mucho más grandes y por ello un grupo de investigadores de la UGI se ha propuesto averiguar cómo afectan estas innovaciones al turismo. El objetivo es, por un lado, diseñar una escala de medición de la experiencia del turista, de la experiencia con un hotel, con un destino turístico, con el fin de identificar las dimensiones o los elementos clave que determinan la experiencia del turista. A partir de ahí lo que se quiere es ver qué elementos influyen en esa experiencia del turista. Una cognitiva asociada al pensar, una emocional asociada al sentir, una sensorial asociada a la percepción, una comportamental en cuanto a la actuación y una social relacionada con las relaciones que se establecen por parte del turista en la experiencia. Es un proyecto dentro del ámbito de turismo y bueno, en este caso particular estamos analizando lo que sería la experiencia del turista en un alojamiento, aunque tengo entendido que la idea es continuar ahondando en otros temas dentro de lo que sería la experiencia del turista y en concreto bueno, se trata el tema de la sostenibilidad, ¿no? Una de las herramientas que más cambios ha generado en este sector han sido las redes sociales, pero ¿cómo afectan estas a las experiencias de los usuarios? Ese turista en redes sociales haga comentarios positivos, haga valoraciones altas, porque lo que se observa en los últimos años es que los viajeros, cuando van a reservar un hotel o un alojamiento, se fijan mucho en los buscadores especializados y sobre todo especialmente en los comentarios que hacen los turistas que ni conocen ni tienen ninguna referencia de ellos. Mucho hemos hablado de los cambios que han generado las redes sociales, pero ¿de qué forma ha evolucionado el turismo? De una opción que parece única como el turismo de sol y playa a unas opciones mucho más ajustadas a las características particulares que pueda tener cada consumidor. Así encontramos variantes de turismo como el turismo gastronómico, turismo de salud, turismo de congresos, turismo de eventos, turismo de conciertos, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto, muchas son las ambiciones de este proyecto, pero ¿podrán nuestros investigadores lograr sus objetivos sin dificultad alguna? Muestra que a lo mejor sea representativa es una de las limitaciones importantes. Ahí siempre está detrás el tema económico. Las investigaciones pues, requieren de recursos y muchas veces pues, no son fáciles de obtener. Y en nuestro país, ¿qué importancia tiene el turismo para nosotros? Estatal, términos de España, podemos decir que tenemos más de 80 millones de turistas extranjeros cada año. De hecho, en el 2017 España fue nombrada el país con el sector turístico más competitivo por el Foro Económico Mundial. Porque es motor de la actividad económica de nuestro país, es una de las principales industrias. El turismo es el principal sector económico de España, el que más ingresos por divisas genera, el que más ocupación genera. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el turismo es más del 11% del Producto Interior Bruto. En ocupación es incluso superior porque es un sector intensivo en mano de obra, podemos hablar del 15% perfectamente. Y a nivel mundial, pensad que es el cuarto sector más importante a nivel mundial, detrás del petroquímico, del automóvil y creo que es del químico. Por lo tanto, es un sector que evidentemente es fundamental.